punto 3 y el punto 3 es una actividad acerca del presente. ¿Qué es el presente? Son las cosas que hacemos ya, en el momento, en el ahora. Más técnicamente se le dice presente simple, pero simplemente digámosle presente. Entonces mire lo que dice la instrucción. La instrucción dice complete the paragraph. Vamos a mirar lo que dice la instrucción. La instrucción dice complete the paragraph with the correct form of the verbs. ¿Sí? Complete los textos con la forma correcta de los verbos. ¿Qué significa esa forma correcta? Esa forma correcta quiere decir la forma como se escribe correctamente, o sea, la forma como se conjuga correctamente. ¿Qué es la conjugación? Es la forma como yo digo los verbos dependiendo de quién esté hablando. Ejemplo en español, el verbo amar, que es el que aparece aquí en verde. Yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos. Esa es la conjugación, ¿no es cierto? Entonces en inglés también existe una conjugación, ¿sí? Entonces tiene una forma correcta de decirlo. Ya vamos a mirar a ver cómo es esa forma correcta, a recordarles, porque esto lo deben de saber, ¿sí? Complete los textos con la forma correcta de los verbos. ¿De cuáles verbos tengo que hacer la forma correcta? De estos verbos que están entre paréntesis. De estos verbos que están entre paréntesis voy a copiar la forma correcta acá en las líneas que están antes de los paréntesis. Ahí está muy claro. Entonces, ¿cómo identifico cuál es la forma correcta? Muy sencillo. Por ejemplo, aquí estoy hablando de my sister, mi hermana. Cada que en inglés estamos hablando de una persona individual, ¿sí? De una persona en singular, mi hermana, mi hermano, mi mamá, mi papá, Camila, Camilo, Juan, Pepito, Pepita, sea con nombres propios, ¿sí? O nombres de, sí, con cualquier nombre de alguien, el nombre propio o el nombre común, pero que sea singular. Cada que estoy hablando de alguien o de algo en singular, al verbo por lo regular le añado una S, como pasó acá. De love pasó a loves, ¿sí? O cada que yo estoy utilizando estos pronombres personales. Entonces volvemos acá con el cuento de Sara. Cada que está el nombre de alguien singular, o cada que estén estos pronombres personales, el she, vamos a buscarlos, estos tres que están acá, el he, el she y el it, que son singulares, es la tercera persona del singular. Cada que vean un nombre o vean he, she o it, al verbo por lo regular se le agrega una S. Mírenlos acá, en este caso los tenemos de último. He, she, it. He, que significa él. Si estamos hablando de él, es singular. Si yo digo he, es singular, pero si digo Pedro, es singular. Por eso les digo, utilice el nombre o el pronombre, pero que estamos hablando de algo singular, de alguien, por lo regular al verbo se le agrega una S. Utilícese el pronombre o utilícese el nombre, sea común o propio, pero singular, le vamos a añadir al verbo por lo regular una S. She, ¿qué significa she? S-H-E, she significa ella, el singular, es una sola persona, ella. Entonces el verbo cambia ahí. It significa eso o ello, ¿sí? Lo utilizo para animal o cosa, es singular, entonces el verbo cambia. Mire que de aquí para arriba, con todos estos otros pronombres, el verbo se conserva igual. Play, 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 play. El verbo study, igual. Do, finish, watch, kiss, and fish.
Pero cuando tenemos estos tres últimos pronombres, ya no decimos play como con los otros, sino plays. Ya no decimos study, sino studied. Cuando termina el verbo en Y, como study, le quito la Y y le agrego IES. Cuando el verbo termina en O, le agrego S. Cuando termina en SH o simplemente en H, como estos dos casos de finish y watch, le agrego S. Entonces quedaría finishes y watches. Cuando termina en S, también le agrego S. Y cuando termina en X, le agrego S. ¿A cuáles se les agrega S? A los que terminan en O, en H, en S o en X, les agrego S. A los que terminan en Y, les quito la Y, o sea la Y, y les agrego IS. Pero como la mayoría de los verbos no cumplen estas características, la mayoría de los verbos son como play. ¿Sí? Simplemente les agrego la S. ¿Sí? Play termina en Y, sin embargo se le agrega simplemente la S, no se le coloca IS. ¿Por qué? Porque esa Y va después de una vocal, después de la A, play. Mientras que con study, la Y termina después de una consonante. Ahí sí se le puede quitar la Y y colocar la IS, mientras que si se hace eso con play, se me juntarían muchas vocales, entonces ya suena mal. ¿Sí? Con la mayoría de los verbos simplemente les agregamos una S si van después de estos tres pronombres, el he, el she o el it. Aquí miramos esto. Por ejemplo, he, en vez de decir work, decimos works. It, en vez de decir run, decimos runs. It, she eat, como está con she, en vez de decir eat, comer, le agregamos la S que está ahí en rojo, eats. He speak, en vez de decir speak, le agregamos la S y decimos speaks. Y aquí el verbo normalito es draw, pero como está con she, le agregamos la S, draws. ¿Sí? Estos verbos terminan en Y, les quitamos la Y y les agregamos IS, que es lo que está en rojo. Cry, cries, fly, flies, try, tries, try, tries. ¿Pero por qué? Porque están con he, con he, que es este, o sea, él, she, que es ella, o it, que es eso o ello, o sea, para animal o cosa. He, él, she, ella, it, eso o ello. Como está con estos tres pronombres, ahí hago el cambio. Aquí el go, como termina en O, le agrego S. Entonces goes, he goes. ¿Por qué goes? Porque está con he. She watches, ¿por qué watches y no watch? Porque le agrego la S, porque está con she. ¿Sí? Catches, ¿por qué catches y no catch? Porque está con she y con he. ¿Listo? Entonces cada que veamos el nombre de una persona en singular, sea nombre propio o nombre común, dígase my father o dígase my sister, mi hermana, así como está acá, dígase my sister, o así se diga my sister, o así se diga directamente el nombre de la hermana. Ejemplo, Angela, y se dice Angela, entonces loves, Angela loves, my sister loves. She, ¿a qué se refiere? A singular, ella. Entonces, ¿qué hacemos con el read? Le agregamos una ¿qué? Una S.
She can read. She can read. Una cosita acá, después de este read lo conservamos igual. Este read lo conservamos igual porque va después de can. Cuando un verbo va después de can, ella puede, ahí sí el verbo normal. Le regalo esta 3. Vamos con la 4. She go. ¿Qué le agregan a los verbos que están con o? She es singular. El verbo aquí cambia. No es go, sino que cambia. Se le agrega algo. My family and I. Estoy hablando de mi familia y yo. My family and I. ¿Estamos hablando de algo singular? Claro que no, porque es mi familia y yo, no es singular. Como no es singular, entonces no cambia. El verbo se conserva igual. Aquí es el pronombre he, she o it. No, no es ni he, ni she, ni it. Es we, nosotros. ¿Qué pasa con el verbo? Se conserva igual. Se conserva igual. Cuando no es singular, el verbo se conserva igual. Aquí tomorrow we, nosotros. Nosotros será singular. ¿Será que cuando hablamos de nosotros hablamos de una sola persona? Claro que no, estamos hablando de varias personas. Entonces, cuando es plural, cuando estamos hablando de varias personas, el verbo no cambia, se conserva igual. Aquí we ¿qué? We go, el verbo no cambia. My mother, estamos hablando de my mother, de mi mamá. ¿Será que cuando hablamos de my mother estamos hablando de una sola persona? Cuando hablamos de mi mamá, my mother, ¿es una sola persona? ¿Es singular? Claro que sí. Entonces, ¿qué pasa con el verbo? Ahí sí cambia. Ahí sí cambia. Al like le tenemos que agregar algo que ya se los expliqué. Estamos hablando de she, diciendo she, diciendo ella. Estamos hablando de una sola persona. Claro que sí. Entonces el verbo acá sí cambia. ¿Sí? Estamos hablando de que ella puede, she can paint. Como aquí ya está después de can, siempre que está después de can, ahí sí el verbo también normal, como si fuera plural. She can paint. Aquí el paint no cambia. Y aquí she, estamos hablando de una sola persona. Sí, estamos hablando de ella. Es singular. Sí, es singular. ¿Hay un can? No hay un can. ¿Qué significa? Que el verbo acá, el go, va a cambiar. She goes. Entonces necesito que me resuelvan ese punto 3. De acuerdo a todas estas reglas que se las voy a pasar también. Aquí están las reglas, mire, explicado paso a paso en español. Explicado paso a paso en español. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos he, she, and it? Está explicado paso a paso en español. ¿Listo? Acá por ejemplo, Sara, singular. ¿Qué pasó con el play? Le agregué la S. She, singular, significa ella, es una sola persona. Yo puedo decir she plays o yo puedo decir Sara plays. Con el go, Sara goes. ¿Por qué? Porque Sara es singular y con los verbos que terminan en o le agrego S. Sara goes. ¿Listo? Espero les haya quedado muy claro cómo hacer ese punto 3.